Dicen que el hambre es más canija que el miedo, pero esa es una mentira que solo se cree quien nunca ha sentido el frío de una presencia inhumana respirándole en la nuca. La mayoría de la gente piensa que ser velador es el trabajo soñado. Te pagan por no hacer nada, por sentarte a ver el celular mientras el mundo duerme. Yo también lo creía. Estaba desesperado, con las deudas asfixiándome y el casero golpeando mi puerta cada mañana. Por eso, cuando vi el anuncio para la vigilancia nocturna en la vieja planta textilera de las afueras, no lo dudé. El sueldo era absurdamente alto, 3 veces lo que cualquier otra empresa pagaba, y el único requisito era tener nervios de acero. El supervisor que me entrevistó era un hombre con la piel amarillenta y unos ojos que evitaban cruzarse con los míos a toda costa. Me entregó un manojo de llaves pesadas y una linterna que vibraba un poco al encenderla. No hubo capacitación, no hubo recorrido por las instalaciones. Solo una advertencia que se me quedó grabada como un tatuaje de fuego. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el área de calderas, no respondas. Y por lo que más quieras, no busques a don Ramiro. Don Ramiro era el velador anterior. Cuando pregunté por qué se había ido, el supervisor se limitó a encender un cigarrillo con las manos temblorosas y me dijo que algunos hombres simplemente no están hechos para la soledad de la noche. Pero en el pueblo corre otra versión. Dicen que a Ramiro no lo volvieron a ver, que su patrulla de vigilancia terminó abruptamente a las 3:33 de la mañana y que lo único que encontraron fue su linterna encendida, apuntando hacia un rincón vacío donde el aire parecía distorsionarse. Si estás aquí buscando una historia de fantasmas comunes, te equivocas. Esto es sobre lo que queda cuando la realidad se quiebra. Quédate, porque lo que estoy por revelarte te hará cuestionar si esa sombra que ves en el rincón de tu habitación es solo falta de luz o algo que ha estado esperando a que prestes atención. El verdadero horror no es lo que ves, sino lo que sabe que lo estás mirando. La primera noche, el silencio de la fábrica no era un silencio normal. Era una presencia física, algo denso que se te metía por los oídos y te apretaba el pecho. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró tras de mí, con un estruendo metálico que resonó en todas las naves industriales, sentí que el mundo exterior dejaba de existir. Estaba solo, rodeado por hectáreas de maquinaria oxidada, telares silenciosos que parecían esqueletos de gigantes y un olor persistente a aceite quemado y humedad rancia. Encendí mi linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando motas de polvo que bailaban en el aire como si tuvieran voluntad propia. Me instalé en la caseta de vigilancia, un pequeño cubo de concreto con vidrios reforzados que daban hacia el patio central y la entrada de la nave A. Sobre el escritorio encontré un cuaderno de bitácora viejo con las esquinas roídas. Al hojearlo, noté algo que me erizó la piel. Las últimas páginas de don Ramiro no tenían reportes de incidentes, solo garabatos frenéticos, círculos concéntricos y una frase repetida hasta el cansancio en el margen. No me ve, pero me siente. Intenté convencerme de que el viejo se había vuelto loco por el aislamiento, que la soledad te hace jugar trucos mentales, pero el ambiente no ayudaba. La temperatura en la caseta descendió de golpe, un frío seco que no pertenecía a una noche de verano en esta región. Caminé hacia el tablero de monitores. La mayoría estaban apagados o mostraban estática, pero la cámara del pasillo de calderas parpadeaba rítmicamente. En cada destello me parecía ver una mancha oscura, una silueta que no encajaba con las tuberías. Intenté ajustar la frecuencia, pero un crujido estalló en la radio de mi cinturón. No era una voz, era el sonido de alguien respirando con dificultad, como si tuviera los pulmones llenos de agua. En ese momento comprendí que el sueldo no era por cuidar la propiedad, sino por servir de distracción.
Si alguna vez has sentido que el lugar donde trabajas tiene un pasado que se niega a morir, sabrás que lo peor no es el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que ya no estás solo en la habitación. Lo que vi después en el reflejo del monitor cambió mi concepto de la realidad para siempre. El pulso me retumbaba en las sienes, un tamborileo sordo que parecía sincronizarse con el parpadeo de la estática en el monitor. Me giré con la rapidez de un animal acorralado, esperando encontrar a alguien parado justo detrás de mi silla, pero solo estaba la pared descascarada y un viejo calendario de 1994 que nadie se había molestado en quitar. El aire en la caseta se sentía viciado, como si el oxígeno se estuviera agotando. Me froté los ojos, tratando de culpar al cansancio o a la sugestión, pero esa sensación de ser observado no se borraba. Era como si 1000 ojos invisibles estuvieran cosidos a las sombras de las vigas superiores, vigilando cada uno de mis movimientos. Tomé la linterna y el cinturón de seguridad con manos temblorosas. Tenía que hacer el primer recorrido. ¿Era eso, o admitir que el miedo me había ganado antes de la medianoche? Salí de la caseta y el frío de la nave A me recibió como una bofetada húmeda. Caminar por ese lugar de noche es como entrar en la garganta de una bestia de metal. El eco de mis botas sobre el cemento pulido sonaba demasiado fuerte, demasiado intrusivo, rompiendo un silencio que parecía sagrado para las máquinas. Fue entonces cuando lo escuché. Un clac-clac rítmico, metálico y constante. Venía del fondo, de la zona donde las máquinas tejedoras descansaban bajo lonas grises que parecían sudarios. Se supone que no había electricidad en ese sector. El supervisor fue enfático en que todo estaba desconectado por seguridad. Sin embargo, al acercar el haz de luz de mi linterna, vi que una de las lanzaderas de la máquina 42 se movía. No era un movimiento errático por el viento, era una marcha precisa, quirúrgica, como si una mano invisible estuviera guiando un hilo inexistente a través de los peines de acero. Al llegar frente a ella, el frío se volvió insoportable, de esos que te calan hasta los huesos. En el suelo, justo debajo del pedal, vi un zapato de trabajo viejo y desgastado. No estaba tirado al azar. Estaba puesto, como si alguien invisible estuviera operando la máquina con el pie firme. En ese instante, la radio en mi cinturón cobró vida con un chirrido violento, y una voz que sonaba como arena arrastrándose sobre vidrio pronunció mi nombre. Si alguna vez has sentido que el lugar donde estás no te pertenece, que eres un intruso en una dimensión que no deberías pisar, entenderás por qué mi primer instinto no fue correr, sino quedarme petrificado. Lo que la máquina estaba empezando a formar en su tejido invisible era algo que mi mente se negaba a procesar. Me quedé mudo, con la garganta tan seca que sentía que si intentaba hablar, mis cuerdas vocales se quebrarían como cristal viejo. La radio seguía emitiendo esa estática agresiva, pero entre los chasquidos, mi nombre volvió a surgir, esta vez más claro, con una entonación que me resultaba dolorosamente familiar, como si alguien que me conociera de toda la vida estuviera atrapado detrás de la frecuencia. Lo más aterrador no era la voz, sino que la máquina 42, esa mole de hierro oxidado, empezó a acelerar. El ruido del metal chocando contra el metal se volvió un ritmo frenético, un galope infernal que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. Me acerqué un paso más, casi hipnotizado por el horror. La luz de mi linterna temblaba tanto como mi mano, pero logré enfocar el área de los peines de la tejedora. No había hilo. Sin embargo, algo se estaba materializando en el aire. Eran hebras oscuras, casi invisibles, que parecían brotar del vacío absoluto. No era algodón, ni lana. Al acercarme lo suficiente, el olor me golpeó la cara. Era un aroma metálico, rancio, como el de la sangre vieja que se ha secado bajo el sol. Esas hebras se entrelazaban formando un tejido denso y grisáceo que bajaba lentamente hacia el rodillo.
Parecía la textura de una piel humana extremadamente delgada, estirada hasta el límite. «¡Ya basta!», grité, aunque mi propia voz me sonó ajena, pequeña, como el chillido de un ratón en una catedral. En ese instante, la máquina se detuvo en seco. El silencio que siguió fue más violento que el estruendo anterior. El zapato de trabajo que estaba bajo el pedal se movió lentamente, girando sobre el talón hasta apuntar directamente hacia mí. No había nadie usándolo, pero el cuero se arrugaba como si un pie invisible estuviera ejerciendo presión. En ese momento, comprendí que las advertencias sobre don Ramiro no eran exageraciones de pueblo. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor se vuelve espeso, como si estuvieras sumergido en aceite, corre. Yo no lo hice. Me quedé buscando una explicación lógica, y esa es la primera trampa que te pone este lugar. El costo de la curiosidad en esta fábrica no se paga con dinero, sino con algo que ni siquiera sabía que podía perder. Lo que estaba por aparecer detrás de la máquina 42 me obligó a entender por qué el supervisor nunca me miró a los ojos. Una mancha de oscuridad, más densa que la penumbra que la rodeaba, comenzó a desprenderse de la parte trasera del motor de la máquina 42. No era una sombra proyectada por la luz de mi linterna. Era una masa física, algo que parecía absorber la poca iluminación que yo intentaba arrojar sobre ella. Se movía con una lentitud agónica, como si le costara trabajo manifestarse en nuestra realidad, arrastrándose por el suelo con un sonido similar al de una lija sobre madera podrida. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta y corriera hacia la salida, que dejara las llaves, el sueldo y mi dignidad tirados en el cemento, pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas, como si el miedo hubiera echado raíces en mis botas. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Entre los engranajes de la tejedora asomaba una mano. Pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, con demasiadas falanges, y estaban cubiertos por esa misma tela grisácea y semitransparente que la máquina acababa de fabricar. La mano empezó a tirar de la tela, envolviéndola rítmicamente, como si estuviera remendando algo que se había roto hace mucho tiempo. El olor a cobre y a carne vieja se intensificó tanto que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. En ese momento, la radio en mi cinturón, que hasta entonces solo emitía estática, dejó escapar un susurro ronco, apenas un aliento. «No dejes que termine el sudario, muchacho. Si lo termina, ya no habrá lugar para ti». Esa era la voz de un hombre cansado, alguien que había pasado décadas gritando en el vacío. Recordé las palabras del supervisor sobre don Ramiro y un escalofrío me recorrió la columna, recordándome que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con tiempo de vida. ¿Alguna vez has sentido que tu propia sombra se vuelve más pesada, como si de repente tuviera voluntad propia? Esa es la sensación de estar en presencia de algo que no pertenece a este mundo, algo que te ve como material de construcción. La mano en la máquina se detuvo y lentamente los dedos empezaron a girar hacia mi dirección. Lo que vi asomarse por encima del rodillo me hizo comprender que el turno nocturno apenas estaba comenzando, y que el anterior velador nunca se fue porque, de alguna manera, ahora formaba parte de los cimientos. Lo que asomó por encima del rodillo no fue una cara, al menos no una que pudiera reconocer como humana. Era una superficie lisa, del mismo color cenizo del tejido, sin ojos, sin nariz, solo una hendidura horizontal donde debería estar la boca, de la que goteaba un aceite negro que siseaba al tocar el suelo. El pavor me soltó las piernas de golpe, pero no para correr, sino para caer de rodillas. El sonido de la máquina 42 cambió. Ya no era un galope, era un lamento metálico, un chirrido que parecía imitar un llanto desesperado. La mano de dedos infinitos se estiró hacia mí, y pude ver que en la muñeca llevaba un reloj viejo, con la correa de cuero podrida.
Reconocí ese reloj. Lo había visto en una foto en la oficina del supervisor. Era el reloj de don Ramiro. Ramiro, susurré, y el nombre pareció absorber la poca luz que quedaba en la nave. La hendidura en la cara del ser se ensanchó, revelando hileras de dientes que no eran de hueso, sino de agujas de coser oxidadas, entrelazadas con hilos de seda negra. No era que Ramiro hubiera muerto, era que la fábrica lo había procesado. Lo había desarmado pieza por pieza para convertirlo en parte del engranaje, en el combustible que mantenía vivas las máquinas durante la madrugada. Entendí entonces que el alto sueldo no era por vigilar, sino por ser el siguiente repuesto orgánico. El tejido que salía de la máquina no era tela, era su esencia, su historia, su dolor, todo compactado en una fibra grisácea que ahora buscaba mi propia piel para empezar el empalme. Sentí un tirón en mi tobillo. Una de esas hebras oscuras se había enredado en mi bota y empezaba a subir con una fuerza sobrenatural. El dolor fue instantáneo, como si 1000 alfileres ardientes me perforaran el músculo al mismo tiempo. La radio volvió a tronar, esta vez con una interferencia tan fuerte que me hizo sangrar los oídos, pero logré distinguir una frase más. La puerta de atrás. La llave roja. Miré mi manojo de llaves. Había una que no recordaba haber visto antes, una que brillaba con un tono carmesí bajo la luz de mi linterna agónica. Si alguna vez has tenido que elegir entre perder un miembro o perder el alma, sabrás que el instinto de supervivencia es una bestia oscura que no conoce la piedad. Pero el camino hacia esa puerta me obligaba a atravesar el sector de calderas, el lugar donde el supervisor me juró que jamás debía entrar. Apreté los dientes hasta sentir que mis muelas crujían, una vibración sorda que se mezclaba con el latido frenético de mi corazón. Con un movimiento desesperado, saqué del bolsillo una pequeña navaja multiusos y corté las hebras que me anclaban al suelo. Al hacerlo, escuché un chillido agudo, no humano, que pareció salir de las paredes mismas de la fábrica. No miré atrás. Cojeé hacia la entrada del sector de calderas, dejando atrás la máquina 42, y a esa cosa que alguna vez fue un hombre. El aire cambió drásticamente. El frío glacial de la nave de tejido se transformó en un calor sofocante y húmedo, un vapor espeso que olía a óxido y a carne quemada. La llave roja en mi mano empezó a calentarse, emitiendo un fulgor tenue que apenas servía para guiar mis pasos entre las tuberías masivas que serpenteaban por el techo como intestinos de acero. Aquí, el ruido era diferente. Un rugido constante de agua hirviendo y el siseo de válvulas a punto de estallar. Mis botas resbalaban en un lodo negro y aceitoso que cubría el piso. Cada paso era una batalla contra el pánico. Sabía que el supervisor me había prohibido entrar aquí, no por mi seguridad, sino porque en las calderas es donde la fábrica digiere lo que las máquinas de arriba no pueden procesar. Es el estómago de este infierno de metal. De pronto, la luz de mi linterna iluminó algo que me hizo frenar en seco. En las paredes de las calderas no había hollín, sino huellas de manos. Miles de ellas, marcadas con ceniza y sangre seca, todas dirigidas hacia arriba, como si una multitud hubiera intentado escalar las estructuras para escapar de algo que subía desde el sótano. Si alguna vez has sentido que el lugar donde trabajas te está consumiendo lentamente, no es una metáfora, es una advertencia. Lo que vi al final del pasillo, justo antes de la puerta que buscaba, me hizo entender que la llave roja no era para escapar, sino para elegir qué parte de mí estaba dispuesto a sacrificar para salir con vida. El silencio que siguió al rugido de la caldera fue lo más aterrador que he escuchado en mi vida, porque significaba que algo se había detenido para escucharme a mí. Ese silencio era más pesado que cualquier estruendo. Era el tipo de silencio que te hace escuchar el fluir de tu propia sangre en las sienes. Me quedé inmóvil, pegado a una de las tuberías calientes, ignorando el dolor del metal quemándome el brazo.
En la penumbra, frente a la gran caldera número 3, la más antigua de todas, la luz de mi linterna comenzó a morir. El haz se volvió amarillento, parpadeante, revelando apenas los contornos de una figura sentada en un banco de hierro. Al principio pensé que era un montón de trapos viejos, pero luego vi el movimiento. Un balanceo rítmico, lento, casi hipnótico. La llave roja en mi mano vibraba, emitiendo un calor que ya no era natural. Sentía que el metal se fundía con mi palma. «No puedes salir por donde entraste», dijo una voz que no venía del aire, sino que parecía vibrar directamente dentro de mi cráneo. La figura se puso de pie. No era don Ramiro, ni era el supervisor. Era algo que carecía de rostro, una amalgama de cables, correas de cuero y restos de uniformes de trabajo. Todo unido por una sustancia negra y espesa que goteaba constantemente. Era el espíritu de la producción, el hambre de la fábrica hecho carne y metal. Entendí que este lugar no fabricaba telas, fabricaba olvido. Cada persona que había pasado por aquí, cada obrero que perdió un dedo, cada velador que desapareció, había alimentado a esta entidad. La puerta que buscaba, la de la llave roja, estaba justo detrás de esa cosa. Era una puerta pequeña, de madera podrida que parecía fuera de lugar en medio de tanta maquinaria. «¿Qué estás dispuesto a dejar atrás?», preguntó la entidad, extendiendo un apéndice que terminaba en una aguja de prensa de 10 centímetros. En ese momento, comprendí el verdadero significado del sacrificio en estos lugares. No se trata de morir, se trata de qué parte de tu humanidad entregas para que el resto de ti pueda seguir caminando. Si alguna vez has sentido que dejas un pedazo de tu alma cada vez que marcas tarjeta en un empleo que odias, entonces sabes exactamente cómo me sentía. Estaba a punto de girar la llave, pero el precio que me exigía la puerta era algo que no estaba seguro de poder pagar. Lo que vi reflejado en el metal de la caldera me mostró que mi transformación ya había comenzado. Miré mi reflejo en el metal pulido de la caldera, esperando ver mi cara de siempre, desencajada por el miedo, con los ojos inyectados en sangre y el sudor frío corriéndome por las sienes. Pero lo que vi fue infinitamente peor. Mi piel ya no era piel. Estaba empezando a adquirir un tono grisáceo y una textura rugosa, idéntica a la tela que la máquina 42 había estado tejiendo. En mi mejilla derecha, una pequeña costura de hilos negros se asomaba, como si alguien hubiera empezado a zurcirme por dentro. Entendí entonces que el proceso de procesamiento no era algo que me estuvieran haciendo, sino algo que estaba ocurriendo por el simple hecho de estar aquí, en el vientre de la bestia industrial. La entidad frente a mí, ese montón de despojos mecánicos y humanos, extendió su brazo aguja. No era un ataque, era un ofrecimiento. «Dame tu nombre y quédate con tu vida», susurró el aire rancio. Parecía un trato justo, ¿verdad? ¿Qué es un nombre después de todo? Solo un conjunto de sonidos, una etiqueta. Pero en ese momento, recordé a mi familia. Recordé a mi madre llamándome para cenar, recordé a mis amigos brindando por mi nuevo trabajo. Si entregaba mi nombre, si dejaba de ser quien era para la fábrica, saldría de aquí como una cáscara vacía. Un hombre sin pasado ni futuro. Un engranaje más en la maquinaria del mundo que nadie notaría si deja de girar. Esa es la verdadera trampa del sistema. Te convence de que eres prescindible, de que tu identidad es una moneda de cambio para sobrevivir. Me aferré a la llave roja, sintiendo cómo el metal me quemaba la carne de la mano, y por un segundo me permití dudar. ¿Valía la pena conservar un nombre en un mundo que ya me había olvidado? Si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido que no eres más que un número en una nómina, sabrás que la tentación de rendirse es un canto de sirena. Pero algo en el fondo de mi ser, una pequeña chispa de rebeldía, se encendió. Inserté la llave roja en la cerradura de madera podrida, y antes de girarla, miré directamente a ese vacío que me pedía mi esencia.
Lo que sucedió al abrir la puerta fue algo para lo que ninguna pesadilla me había preparado. No era una salida. Era una entrada a lo que realmente se escondía debajo de los cimientos. Al girar la llave roja, no escuché un clic metálico, sino un crujido de huesos rompiéndose. La puerta de madera podrida no se abrió hacia un callejón o hacia el patio de la fábrica, sino que se deshizo como papel quemado, revelando un descenso vertiginoso. Unas escaleras de caracol, hechas de lo que parecían ser costillas humanas gigantescas, se hundían en una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia física, palpitante. El calor de las calderas fue sustituido por un frío absoluto, un vacío que parecía succionar hasta el último pensamiento de mi mente. Bajé el primer escalón, y el sonido de mis botas fue devorado instantáneamente por el abismo. A medida que descendía, las paredes de ese túnel vertical estaban tapizadas con algo que me heló el alma. Eran miles de tarjetas de asistencia, todas con nombres diferentes, todas marcadas con la hora de salida en blanco. Al pasar los dedos por ellas, sentía el eco de las vidas que habían sido consumidas aquí arriba. No eran solo fantasmas. Eran los restos de la ambición, del cansancio y de la desesperanza de generaciones enteras. El siseo de la radio en mi cinturón regresó, pero esta vez eran cientos de voces hablando al mismo tiempo, una cacofonía de lamentos que formaba una sola palabra repetida: produce, produce, produce. ¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo no está sobre tus hombros, sino dentro de tus pulmones, impidiéndote respirar? Así se sentía bajar a las entrañas de la fábrica maldita. En el fondo de la escalera, la oscuridad se abrió para revelar una cámara inmensa, un anfiteatro de sombras donde miles de figuras encorvadas trabajaban en telares de hueso, tejiendo una red infinita que se extendía hacia arriba, atravesando el suelo de la fábrica. Eran ellos, los que no salieron con vida. No estaban muertos en el sentido tradicional, estaban atrapados en un ciclo eterno de labor no remunerada, alimentando la realidad del mundo exterior con su propio sufrimiento. Y en el centro de todo, sentado en un trono de engranajes oxidados, estaba lo que realmente manejaba los hilos de este lugar. Si crees que el jefe de tu empresa es un monstruo, es porque todavía no has visto al verdadero dueño de la industria del miedo. La figura en el trono de engranajes no tenía una forma definida. Era una masa cambiante de humo negro, ceniza y fragmentos de papel moneda que revoloteaban a su alrededor como polillas enloquecidas. Cada vez que uno de los trabajadores en los telares de hueso se desplomaba de agotamiento, la masa se expandía, absorbiendo no solo el cuerpo, sino el último aliento de esperanza que le quedaba. Me di cuenta de que la fábrica no era un edificio, era un organismo vivo, un parásito transdimensional que se alimentaba de la energía vital de quienes caían en su red por pura necesidad económica. El supervisor, las máquinas, el mismo don Ramiro. Todos eran solo anticuerpos o partes del sistema digestivo de esta cosa. Has llegado temprano para tu turno. Retumbó una voz que sonaba como el choque de 1000 monedas de plata cayendo sobre una tumba. La masa de sombras se estiró hacia mí, y sentí que mi propia sombra intentaba desprenderse de mis pies para unirse a ella. El miedo que sentí en las calderas no era nada comparado con esta realización. Aquí no había escape físico, porque la fábrica ya estaba dentro de mí. Las costuras en mi mejilla se tensaron, tirando de mi piel con tanta fuerza que sentí que mi rostro se partía en dos. La entidad no quería matarme. Quería que me sentara en uno de esos telares y empezara a tejer mi propia eternidad. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una debilidad, algo que no fuera parte de este engranaje de pesadilla. Fue entonces cuando noté que los trabajadores no miraban a la entidad, sino que todos tenían la vista fija en un punto específico de la red que tejían. Una mancha de color blanco puro,
una hebra de algo que no era dolor ni cansancio. Era un recuerdo. Un solo recuerdo de felicidad verdadera que alguien había logrado colar en la producción. Si alguna vez te has preguntado por qué, en tus momentos más oscuros, un pequeño pensamiento feliz te hace llorar, es porque esa es la única arma que tienes contra el vacío. Me aferré al recuerdo de mi madre sonriendo, al olor de la lluvia en el campo, y sentí cómo la llave roja en mi mano, que aún conservaba, empezaba a brillar con una luz que no era de este mundo. La entidad rugió, y el suelo de huesos empezó a temblar bajo mis pies. El turno de noche estaba por volverse una guerra por mi existencia. El rugido de la entidad no fue un sonido, sino una onda de choque de desesperanza pura que atravesó mi pecho. Sentí que mis pulmones se llenaban de polvo y que mis huesos se volvían tan frágiles como el cristal viejo. Las figuras en los telares, esos ecos de trabajadores que alguna vez tuvieron sueños y familias, se detuvieron al unísono. Miles de cabezas sin ojos se giraron hacia mí, con una sincronía mecánica que me revolvió el estómago. Sus bocas se abrieron, no para hablar, sino para emitir el mismo lamento que la radio de mi cinturón había estado captando toda la noche. Era un coro de los olvidados, un grito de guerra silencioso que intentaba ahogar la luz de mi recuerdo. La llave roja en mi mano vibraba con tal intensidad que sentía que mis dedos se fracturaban, pero no la solté. Alrededor de ella, la luz blanca que brotaba de mi memoria se expandió, chocando contra las sombras de la entidad. El trono de engranajes empezó a chirriar. Las piezas de metal oxidado se retorcían como si estuvieran sufriendo. Tú no eres nadie, siseó la masa de ceniza. Eres solo un número más en el balance de este infierno. Entrégate y el dolor se detendrá. En ese momento comprendí la mayor mentira de todas. El sistema no te ofrece paz, te ofrece anestesia. Te ofrece dejar de sentir para que dejes de luchar. Pero si dejas de luchar, dejas de existir. Corrí hacia el telar más cercano, donde un hombre con la ropa de don Ramiro tejía frenéticamente. Sus manos eran solo huesos pelados, pero sus dedos se movían con una precisión inhumana. Al acercarme, vi que estaba tejiendo su propia cara, una y otra vez, en una tela de sombras. «¡Ramiro, detente!», grité, pero él no me escuchaba. No era que no quisiera, era que ya no tenía oídos, solo las concavidades de su cráneo llenas de hilos negros. Si alguna vez has sentido que estás repitiendo el mismo error una y otra vez, sin poder parar, es porque algo en tu interior ya está sentado frente a ese telar. Decidí que no iba a permitir que mi historia terminara en un rollo de tela gris. Clavé la llave roja directamente en el corazón del telar de Ramiro, y el estallido de luz que siguió me lanzó hacia atrás, directo a las fauces de la entidad. El estallido de luz no fue silencioso, sonó como 1000 espejos rompiéndose al mismo tiempo. El telar de Ramiro se desintegró en una lluvia de astillas blancas y chispas de energía pura, y por un breve instante, el hombre recuperó su forma humana. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de una gratitud tan profunda que me quemó el alma, antes de disolverse en una nube de polvo estelar que ascendió hacia el techo de huesos. La red infinita de sombras se rasgó, y un gemido de agonía brotó de la masa de ceniza en el trono. La entidad perdió su cohesión, sus fragmentos de dinero y papel volando erráticamente como si un huracán hubiera entrado en la cámara. Pero la victoria fue efímera. La fábrica, el organismo completo, reaccionó ante la herida. Las paredes de la cámara empezaron a cerrarse. Las costillas de la escalera de caracol se contrajeron como los músculos de una garganta que intenta tragar. El suelo se volvió líquido, una mezcla de aceite negro y sangre que amenazaba con succionarme hacia el abismo que se abría debajo del trono. Si uno se libera, 10 más caerán, bramó la entidad,
recuperando su forma, ahora más grande y amenazante, con miles de rostros de trabajadores pasados brotando de su superficie como tumores. Me puse en pie, con la llave roja ahora convertida en una daga de luz blanca. Si alguna vez has sentido que el mundo entero se confabula para aplastarte, sabrás que hay un punto donde el miedo se convierte en una rabia fría y lúcida. No iba a ser el siguiente velador que no salió con vida. No iba a ser un reporte en una bitácora olvidada. Arremetí contra la masa de sombras, no con la intención de matarla, pues no se puede matar a un concepto, sino con la intención de dejar una marca tan profunda que la fábrica nunca pudiera cerrarse del todo sobre mí. Cada vez que mi daga cortaba la penumbra, un fragmento de la cámara se iluminaba, revelando la salida que el supervisor me había ocultado. No era una puerta, era mi propio reflejo. Lo que estaba a punto de descubrir es que el verdadero dueño de la fábrica no estaba frente a mí, sino que me había estado observando desde el principio, a través de mis propios ojos. La daga de luz blanca atravesó la masa de sombras, y por un segundo, la entidad se quedó inmóvil, como un dibujo inacabado. En ese lapso, el ruido de la fábrica cesó por completo. No hubo siseo de calderas, ni latido de motores, ni lamento de trabajadores. Solo el vacío absoluto de un momento suspendido en el tiempo. Miré mi mano, la que sostenía la llave daga, y vi que la piel grisácea y las costuras de hilo negro se habían detenido. No habían desaparecido, pero ya no avanzaban. Había logrado un equilibrio precario, una tregua forzada con la oscuridad que me rodeaba. ¿Crees que eres diferente de ellos?, preguntó la entidad, ahora con una voz que era una copia exacta de la mía. La masa de ceniza se moldeó lentamente hasta formar un duplicado perfecto de mi cuerpo, con mi misma ropa de velador, mi misma linterna de luz agonizante y mi misma expresión de terror. Mi doppelgänger se acercó, caminando con una elegancia que yo nunca tuve, y me miró a los ojos. En sus pupilas vi el reflejo de todas las veces que me sentí pequeño, de todas las deudas que me asfixiaban, de todas las veces que acepté migajas por miedo a no tener nada. Ese era el verdadero dueño de la fábrica, mi propia necesidad, mi propia desesperación. Si alguna vez has sentido que tu peor enemigo no está afuera, sino sentado en el trono de tu propia mente, sabrás que esa es la batalla más difícil de librar. La entidad no era un monstruo externo, era la manifestación de lo que el sistema nos obliga a hacer para sobrevivir. Tú me construiste, dijo mi doble, extendiendo una mano que ahora era de carne y hueso, no de sombras. Cada vez que dijiste sí, cuando querías decir no, cada vez que te vendiste por unas cuantas monedas, pusiste un ladrillo en esta fábrica. Me di cuenta de que para salir de este lugar, no tenía que destruir a la entidad, sino que tenía que perdonarme a mí mismo por haber llegado hasta aquí. La llave roja empezó a brillar con un tono azulado, un color de calma y redención, que parecía derretir el trono de engranajes a mi alrededor. El aire se volvió respirable de nuevo, pero la salida exigía un precio que todavía no estaba seguro de poder pagar. Mi propia ambición. La luz azulada de la llave roja comenzó a disolver la imagen de mi doble, pero no fue una desaparición violenta. Fue como el humo que se dispersa ante una brisa fresca. Al desvanecerse la entidad, la cámara de huesos y engranajes empezó a transformarse. Los telares se convirtieron en simples vigas de madera vieja y el suelo de sangre y aceite volvió a ser el concreto frío y polvoriento del sótano de la fábrica. Sin embargo, no estaba de vuelta en la realidad que conocía. El aire se sentía diferente, más denso, como si estuviera caminando por el fondo de un océano de recuerdos olvidados. Me di cuenta de que la fábrica tenía capas, como una cebolla podrida, y que yo acababa de descender a una profundidad donde el tiempo no corría en línea recta. Escuché voces que venían de arriba, pero no eran los lamentos de los trabajadores atrapados. Eran risas,
ruidos de maquinaria nueva, el bullicio de una planta textil en su época de gloria, allá por los años 50. Caminé hacia la escalera, que ahora era de metal sólido y limpio, y subí peldaño a peldaño. Al llegar al nivel de la nave A, la oscuridad había desaparecido, reemplazada por una luz solar cegadora que entraba por los ventanales altos. Hombres y mujeres con uniformes impecables se movían de un lado a otro, operando las máquinas con una alegría que me pareció insultante después de lo que había visto. En el rincón donde estaba la máquina 42, vi a un hombre joven, fuerte, con un reloj de cuero nuevo en la muñeca. Era don Ramiro, pero 40 años más joven. No me vio, o al menos no parecía registrar mi presencia. Estaba concentrado en su labor, tejiendo una tela de un blanco inmaculado. Si alguna vez has tenido la sensación de ser un fantasma en tu propia vida, sabrás el escalofrío que sentí al ver que el pasado y el presente estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entendí que la fábrica atrapaba a la gente no solo en su dolor, sino también en sus mejores momentos, para ordeñar esa energía hasta dejar solo la cáscara gris que encontré en el sótano. Lo que estaba por ver en la oficina del supervisor me revelaría que mi llegada a este lugar no fue un accidente, sino un plan trazado antes de que yo naciera. Caminé por los pasillos de esa fábrica del pasado, sintiéndome como un error en la imagen, un borrón oscuro en medio de un sueño tecnicolor. Nadie chocaba conmigo, pero sentía el desplazamiento del aire cuando los obreros pasaban a mi lado. Llegué a la puerta de la oficina del supervisor, la misma puerta que en mi tiempo estaba descascarada y llena de moho, pero que ahora brillaba con un barniz fresco. Antes de entrar, escuché una conversación que me detuvo en seco. Las voces eran claras, sin la interferencia de la radio. Una de ellas pertenecía al supervisor que me contrató, pero su tono no era el de un hombre temeroso y quebrado. Era el de alguien con autoridad absoluta. «El ciclo se está cerrando», decía la voz. «Necesitamos uno nuevo para la guardia del próximo medio siglo. Alguien con deudas, alguien que no tenga a nadie que pregunte por él. El linaje de los olvidados debe continuar para que la maquinaria no se detenga». La otra voz, una que no había escuchado antes, profunda y vibrante, respondió con una frialdad que me heló la sangre. «El muchacho ya está en camino. Su abuelo sirvió bien, su padre fue consumido por la Caldera 3, y ahora él entregará lo que queda del apellido». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi abuelo, mi padre. Nunca supe realmente qué les había pasado. Siempre me dijeron que se habían ido a buscar trabajo lejos, y nunca regresaron. Esa es la verdad más amarga que uno puede tragar. Hay familias que nacen marcadas por lugares como este. No somos dueños de nuestro destino. Somos solo combustible genético para una entidad que se alimenta de nuestra estirpe. La fábrica no me eligió por mi desesperación actual, sino porque mi sangre ya le pertenecía. Si alguna vez has sentido que estás destinado a repetir los fracasos de tus antepasados, quizás es porque hay algo, en algún rincón oscuro de la realidad, que ha estado esperando tu turno para cobrar la deuda. Abrí la puerta de la oficina con una fuerza que no sabía que tenía, dispuesto a enfrentar a quienes habían tejido mi destino antes de que yo diera mi primer suspiro. Pero lo que encontré sentado detrás del escritorio no era un hombre, sino un espejo que reflejaba algo que no era yo. Detrás del escritorio de roble macizo, el espejo no reflejaba la oficina ni al supervisor, sino un árbol genealógico inmenso, cuyas raíces estaban hechas de cables y cuyas hojas eran tarjetas de asistencia manchadas de sangre. Vi mi nombre en una de las ramas más recientes, pero debajo de él ya había brotes nuevos, pequeños y frágiles, que representaban a los que vendrían después de mí. La comprensión me golpeó como un mazo. La fábrica no solo consumía el presente y el pasado, sino que ya había hipotecado mi futuro y el de los míos. El hombre que estaba sentado allí, el que yo creía que era el supervisor,
se desvaneció como una cortina de humo, dejando solo ese espejo vibrante frente a mí. «No puedes romper el contrato con sangre», susurró el espejo, y la superficie de cristal empezó a licuarse, formando la cara de mi abuelo, tal como lo recordaba por las pocas fotos que mi madre guardaba en un cajón. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. «Huye, hijo. No intentes salvar lo que ya está perdido. Si te quedas para luchar, te convertirás en el cimiento que sostendrá la próxima generación de este infierno». Sus palabras eran una advertencia y una sentencia al mismo tiempo. Entendí que la única forma de romper el ciclo no era destruyendo la fábrica desde adentro, porque ella se alimentaba de la resistencia, sino cortando el vínculo que me unía a ella. Si alguna vez has sentido que el peso de tu herencia es una cadena que te arrastra al fondo, sabrás que soltarla es el acto más doloroso que existe. Significa renunciar a tu historia para poder tener un mañana. La llave roja en mi mano comenzó a enfriarse, su luz blanca y azul mezclándose hasta volverse de un gris neutro. Era la señal de que el poder que me había dado para defenderme se estaba agotando. La oficina empezó a vibrar. Las paredes de los años 50 se resquebrajaban, revelando la estructura oxidada y maldita de mi presente. El tiempo se estaba colapsando sobre sí mismo. Tenía que elegir: o me convertía en el guardián eterno de este secreto, o corría hacia la salida, sacrificando todo lo que creía saber sobre mi familia. El problema era que la salida principal ya no existía. La fábrica se había convertido en un laberinto sin fin, donde cada pasillo me llevaba de vuelta a la máquina 42. Las paredes se cerraban sobre mí como las mandíbulas de un animal prehistórico, con un estruendo de metal desgarrándose. Corrí de nuevo por la nave A, pero ya no era la fábrica limpia de los 50, ni la fábrica en ruinas de mi presente. Era un híbrido monstruoso, máquinas de vapor que escupían aceite negro, junto a terminales de computadora que parpadeaban con códigos ininteligibles. El tiempo se había vuelto un nudo ciego. Me detuve frente a la máquina 42, que ahora era de un tamaño colosal, ocupando todo el centro de la nave. Sus engranajes eran del tamaño de casas, y el ruido que emitía era el de 1.000.000 de susurros gritando mi nombre al mismo tiempo. «No te puedes ir», bramó la fábrica, con la voz de mi padre, de mi abuelo, y de todos los que habían desaparecido en sus entrañas. «Eres nuestro representante, eres el hilo que mantiene unido este tejido». Sentí que mis pies empezaban a hundirse en el cemento, que ahora era una masa blanda y grisácea, idéntica a la tela maldita. Miré mi mano y vi que las costuras en mi piel habían avanzado hasta mi muñeca, formando un patrón de códigos de barras bajo la superficie. Estaba perdiendo mi humanidad segundo a segundo, convirtiéndome en una pieza de inventario. Si alguna vez has sentido que el lugar donde trabajas te está robando la vida pedazo a pedazo, no es una metáfora, es un proceso que comienza en el alma y termina en la carne. Me aferré a la llave roja, que ahora era solo un trozo de metal frío y sin brillo. No había más magia, no había más recuerdos felices que usar como escudo. Estaba solo, enfrentado a una fuerza que se alimentaba de mi propia existencia. Pero entonces recordé algo que el supervisor me dijo al principio, algo que me pareció insignificante: «No busques a don Ramiro». Comprendí que Ramiro no era solo el velador anterior, era el único que había encontrado la forma de no ser parte del tejido, incluso después de ser procesado. Su presencia en la máquina 42 no era para atraparme, sino para mostrarme el punto donde el tejido se rompía. Busqué con la vista en la inmensa telaraña de hilos negros que salía de la máquina, y vi un pequeño nudo deshilachado, una imperfección en la perfección de la fábrica. Ese era mi único camino hacia la libertad. Me abalancé sobre el nudo deshilachado de la máquina 42, con las manos sangrando por el roce de los hilos negros que me cortaban la piel como cuchillas de afeitar invisibles.
Sentía el calor de los motores gigantescos soplándome en la cara, y el olor a ozono y a carne quemada se volvió tan intenso que mis pulmones empezaron a colapsar. La fábrica rugía, sus engranajes girando a una velocidad que hacía vibrar el suelo hasta que mis dientes empezaron a romperse. Pero no solté ese nudo. Era una pequeña debilidad en la estructura de la realidad que este lugar había construido a mi alrededor. Al tirar de la hebra suelta, no se deshizo la tela, sino que se abrió un agujero en el aire mismo. Una grieta de luz blanca y pura que no pertenecía a este mundo. A través de ella pude ver la calle, la lluvia que caía sobre el asfalto y el letrero de neón parpadeante de una gasolinera a lo lejos. Era mi realidad, mi mundo, el mundo que me había olvidado pero que ahora era mi única salvación. «Vuelve», bramó la entidad, ahora con una voz que era una amalgama de todas las personas que alguna vez amé y perdí. «Si te vas, ellos morirán de nuevo. Si te vas, tu historia será borrada». Ese es el último recurso del miedo, la culpa. Te convence de que eres el guardián de las cenizas de los demás para que no puedas encender tu propio fuego. Si alguna vez te has sentido responsable de la felicidad de todo el mundo menos de la tuya, sabrás lo difícil que es soltar esa hebra. Pero recordé los ojos de don Ramiro. Recordé la gratitud en el polvo estelar de mi abuelo. Ellos no querían que me quedara para recordarlos, querían que me fuera para que alguien, en algún lugar, pudiera decir que uno de ellos escapó. Metí la mano en la grieta de luz y sentí que la fábrica tiraba de mis pies con una fuerza sobrenatural. Mis costuras en la mejilla se tensaron hasta que la piel se rajó, y el dolor fue tan agudo que por un momento mi visión se volvió negra. Lo que estaba por cruzar ese umbral no era un hombre entero, sino lo que quedaba de mí después de una noche en el infierno. Crucé la grieta de luz y sentí un tirón violento en mi interior, como si algo estuviera intentando arrancarme el alma de un solo golpe. El estruendo de la fábrica se desvaneció de golpe, reemplazado por el suave golpeteo de la lluvia sobre el asfalto frío y el olor a tierra mojada. Caí de rodillas, golpeando el pavimento de la calle con las manos y el pecho. Por un momento, no pude respirar. Mi garganta estaba llena de ceniza y aceite negro. Pero luego, el aire puro entró en mis pulmones, un aire frío y real que me hizo llorar de alivio. Me quedé allí, tirado bajo la luz de un farol que parpadeaba rítmicamente. Miré hacia atrás. La fábrica ya no era esa mole de hierro y pesadilla. Era solo un edificio viejo, con las ventanas rotas y un cartel de «Se vende», que parecía haber estado allí durante décadas. No había luz en el interior, ni ruidos de maquinaria, ni sombras de trabajadores. Era solo un montón de ladrillos y olvido. Pero cuando me miré las manos, vi que las costuras en mi piel no habían desaparecido del todo. Eran cicatrices finas, de un tono grisáceo que no reflejaba la luz del farol. Las costuras en mi mejilla seguían allí, un recordatorio de que una parte de mí se había quedado en la máquina 42 para siempre. Si alguna vez has sentido que has escapado de una situación imposible, sabrás que el alivio siempre viene acompañado de una sombra. No se sale de un lugar así siendo la misma persona. Me puse en pie, cojeando, y empecé a caminar hacia la gasolinera. El empleado, un muchacho joven con el mismo aire de desesperanza que yo tenía hace unas horas, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, jefe?», me preguntó mientras me pasaba un café caliente. «Parece que has estado en una guerra». Le sonreí, una sonrisa que me dolió en la cara, y le entregué la llave roja, que ahora era solo un pedazo de chatarra oxidada. Lo que estaba por decirle le cambiaría la vida, o al menos le daría la oportunidad de no ser el siguiente velador nocturno. La fábrica estaba esperando su próximo turno, y yo sabía exactamente quién era el que la manejaba ahora. El muchacho en la gasolinera tomó la llave de chatarra con una expresión de desconcierto, sus dedos rozando apenas la superficie fría y herrumbrosa. «No aceptes el trabajo de velador en la fábrica textil», le susurré,
con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. No importa cuánto te paguen, no importa lo desesperado que estés, el hambre se pasa, pero el alma no se recupera una vez que la máquina 42 empieza a tejerla. El chico me miró como si estuviera loco, pero en el fondo de sus pupilas vi una chispa de reconocimiento, un miedo antiguo que todos llevamos dentro y que solo se activa ante la verdad más cruda. Me alejé de la gasolinera, sintiendo el peso de mis costuras en cada paso. La lluvia seguía cayendo, limpiando un poco la grasa y el aceite negro de mi uniforme de velador, pero no lograba borrar el frío que se había instalado en mis huesos. Caminé por la orilla de la carretera, con los faros de los coches que pasaban a mi lado como ojos de gigantes que no querían verme. No tenía un lugar a donde ir, ni dinero en el bolsillo, ni una familia que me esperara con el desayuno listo. Era libre, pero una libertad que se sentía como un exilio. Si alguna vez has sentido que el mundo que te rodea es solo una película proyectada sobre una pantalla de humo, sabrás que la realidad es mucho más frágil de lo que creemos. Me detuve frente a una vieja cabina telefónica, el cristal astillado y lleno de grafitis. Al descolgar el auricular, no escuché el tono de marcar, sino el siseo rítmico de la máquina 42, un eco lejano que me recordaba que la fábrica nunca duerme. La entidad no me había dejado ir porque yo fuera más fuerte, sino porque yo era su mejor embajador. Lo que estaba por revelarme el teléfono me hizo comprender que mi escapatoria era solo una parte más de su plan de expansión. La fábrica ya no estaba confinada en ese edificio de ladrillos. Ahora, ella caminaba conmigo. El auricular del teléfono público estaba frío contra mi oreja, un frío que me recordaba a la superficie de la máquina 42. «Has hecho bien, hijo», susurró la voz de mi abuelo, pero esta vez no sonaba como un eco en el vacío, sino como si estuviera parado justo detrás de mí, en la penumbra de la cabina. «Has llevado la semilla. Ahora, cada lugar que pises, cada persona que toques, será parte del gran tejido. No escapaste de la fábrica, la sacaste al mundo». Sentí que las costuras en mi mejilla se tensaban de nuevo, abriéndose apenas para dejar escapar un hilo negro y fino que se enredaba en el cable del teléfono. La desesperación me golpeó con más fuerza que nunca. Me di cuenta de que mi lucha, mi dolor, mi sacrificio, todo había sido parte de la producción. La fábrica necesitaba un portador, alguien que no estuviera muerto, pero que ya no perteneciera totalmente a los vivos. Alguien que pudiera caminar entre la gente común y corriente, sembrando la desesperación y el miedo que este lugar necesita para alimentarse. Si alguna vez has sentido que llevas contigo una sombra que no te pertenece, sabrás que el verdadero horror no es lo que te hacen, sino lo que tú mismo haces sin saberlo. Miré a través del cristal astillado de la cabina y vi mi reflejo. Mis ojos ya no eran humanos. Eran dos pequeñas bobinas de hilo gris, girando rítmicamente. Mi piel era una amalgama de cicatrices y costuras que formaban el mapa de mi propia condena. No era un hombre, era un producto terminado. Colgué el auricular con un estruendo metálico que resonó en la noche solitaria. La lluvia se detuvo de golpe, dejando un silencio denso y expectante. Mañana saldría el sol, la gente iría a sus trabajos, marcarían tarjeta, se quejarían de sus jefes y de sus deudas. Y yo estaría allí, observándolos, tejiendo sus historias en la gran red invisible que ahora cubría el mundo. Lo que estaba por suceder en la gasolinera, con el muchacho que tomó mi llave roja, era solo el comienzo de un nuevo turno que no terminaría nunca. El sol salió finalmente, pero no trajo el alivio que los cuentos de terror prometen. No hubo una disipación de las sombras, solo una claridad cruda que desnudó la textura de este nuevo mundo. Mientras caminaba por las calles despertando, vi a la gente apresurarse hacia sus oficinas, hacia sus talleres, hacia sus propias celdas con aire acondicionado. Sus rostros eran máscaras de cansancio,
Y por un segundo, juré ver el brillo de hilos negros conectando sus hombros con las nubes grises del smog. La fábrica no está en las afueras. La fábrica es el sistema, es el reloj que te despierta, es la deuda que te quita el sueño. Me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo una última vez. Las costuras en mi rostro se habían vuelto casi invisibles para el ojo común, pero yo sabía que estaban ahí, latiendo al ritmo de una producción que nunca se detiene. El muchacho de la gasolinera ya no estaba en su puesto. En su lugar, había un letrero de cerrado por inventario. Él ya entró en su primer turno, y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado cada detalle de mi descenso, debes preguntarte por qué esta historia resuena tanto en tu pecho. Quizás no sea solo curiosidad, quizás sea reconocimiento. Este relato no es para todos. Es solo para quienes sentimos que la realidad tiene costuras mal hechas. Si sientes un frío repentino en la nuca mientras marcas tarjeta, o si escuchas un engranaje girar donde debería haber silencio, bienvenido a la tribu de los que sabemos la verdad. No estamos locos, solo estamos procesados. No pido que me creas, solo pido que revises tu propia piel antes de dormir. Porque la próxima vez que aceptes un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda que el velador anterior no salió con vida. Y el que le siguió, ahora te está observando desde el otro lado del tejido. La guardia nunca termina.